El Salvador los trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, ganaba su confianza y entonces les decía, poderoso. Ese es el método. Estoy convencido de que ese es el método. ¿Sí lo sabemos de memoria? Sí lo sabemos de memoria. A ver, ¿cuáles son los pasos? Se acercaba a la gente a la intención de que ellos vieran que quería su bien. Y ustedes saben cómo es la gente ahora, ¿verdad? Desconfía de todo el mundo. ¿Será que este viene a hacerme bien? Si lo veo muy amable, ¿Qué quiere? ¿qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué me va a vender? ¿Qué me va a quitar? Así está la gente, pero el Señor no solo se quedaba allí, iba el otro paso. Es hacerles bien, es buscar hacerles bien, deseaba hacerles bien. Y eso se muestra en los detalles. Busquemos cómo le hago bien a esta persona. ¿Cómo le hago un bien a mi vecino, a mi compañero de trabajo? ¿Será que hacerle un bien a un compañero de trabajo y llevarle alguna comidita? ¿Compartirla con él? Lo que el Señor te ponga en el corazón. Y les mostraba simpatía. Simpatía. ¿Usted puede percibir la simpatía en las personas? Sí. ¿Sí? ¿Simpático o antipático? ¿Qué quiere ser usted? ¿Simpático o antipático? Dios nos haga simpático, ¿verdad? Simpatía. Además atendía sus necesidades. Ya escuchamos la experiencia aquí de ese muchacho que llegó. Qué linda experiencia. Atendía sus necesidades, ganaba su confianza y después ahora sí. ¿Quién dice que no después de eso? El Señor lo sabía hacer, lo sabía hacer. Es nuestro maestro por eso. El evangelismo personal es un estilo de vida. Eso es evangelismo encarnado, es un estilo de vida. Donde yo vaya, soy un representante del Señor y soy un evangelista. ¿Ah? Es una cultura. Así quiere el Señor que seamos. No es un evento, el evangelismo no es un evento. Es algo natural que fluye en nosotros cuando estamos caminando con el Dios Salvador. Una comunión íntima, personal con el Señor. Cuando hablamos del estudio bíblico, ustedes lo tienen. Así, solamente a manera de repaso, ustedes tienen en lo que consiste un estudio bíblico por medio de visitas, repartiendo literatura y todo eso. Ustedes son conocedores. Así que voy a saltar esa partecita. El medio más eficaz de lo antes mencionado es impartiendo una serie de estudios bíblicos de manera sistemática. Eso funciona, es poderoso. Ese colportor que llegó a mi casa, le estaba tratando de venderle un libro a mi papá. Y entonces ustedes saben que los colportores, después que hacen la presentación, piden un anticipo, ¿verdad? Pues mi papá no se escapó de que el colportor le dijera que necesitaba un anticipo. Entonces mi papá le dijo, no. A mí me han engañado otras veces. Tú me lo traes y yo te lo pago. Así que no le dio anticipo. Allí fue donde escuchó al colportor decirle, bueno, está bien, señor Rosales, no hay problema, ponemos la fecha y yo se lo traigo. En todo caso, yo respeto la ley de Dios. Y un mandamiento dice, no robarás. Estábamos estudiando los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Y él le habló de no robar. Ahí fue el link. Y ese ratito se convirtió en algunas horas. Y empezó a hacerle preguntas, mi papá. Después vino con el otro colportor
Y ahí empezó a darnos estudios bíblicos. Nos empezaron a dar estudios bíblicos a todos, ahí en la casa. Lo disfrutábamos. Se iban y quedábamos nosotros, bueno, prendados de ese evangelio poderoso. Del ejemplo de esos dos ángeles para nosotros, ¿sí? Y dio su resultado. Gracias a Dios. Todavía mis padres están en la iglesia, mis hermanas y yo también. Gracias al Señor. Y su descendencia, así es. Saben que yo recibí con mucho agrado, fue precioso. Desde muy temprano, yo tengo dos hijos, ya como ustedes saben, grandecitos los dos. El más pequeño me decía cuando estaba bien niño que él quería hacer dos cosas cuando creciera: ser cantante y pastor. Eso es lo que me decía. Yo nunca no intenté de verdad decirle, mire, ustedes van a ser pastores y esto y aquello. ¿Por qué no lo hice? Porque yo entiendo que eso es un llamado. Pero sí intenté de que fueran buenos cristianos. Ir a la iglesia, estudiar la Biblia, hacíamos nuestro culto. Eso sí, que ame a Jesús. De ser pastor, el Señor verá, porque Él es el que llama. Y resulta que fue creciendo, fue a la escuela, luego al bachillerato, y hubo un profesor que vio que tenía muchos talentos para la matemática, para los números, y le dijo que podía ser un buen administrador, en fin. Y un día alguien le preguntó a mi hijo que qué quería hacer, y él le dijo que iba a estudiar administración. No era lo que yo había escuchado. Así que les confieso que no me sentí bien con ese profesor. Era un colegio adventista. No me sentí bien. Pero eso estaba en las manos de Dios. Llegamos aquí a Estados Unidos y ya él estaba faltándole un año por terminar su high school. Y se me acercó y me dice, papi, yo siento que el Señor me está llamando a estudiar teología. Yo quedé así, contento. Pero traté de no demostrarlo mucho. Entonces le digo, bueno hijo, aquí hay buenas universidades, ¿a cuál quieres ir? No, yo quiero ir a Argentina. ¿Saben quién estaba en Argentina? La novia. Allá estaba la novia. Muy buena universidad. Muy buena universidad, no tengo duda. Está muy linda. Sí, muy linda. Bueno, hijo, vamos a hacer el siguiente arreglo. Tienes que estar seguro de que esto es un llamado, porque el Señor te está llamando, pero tú debes estar seguro de eso. ¿Qué tal si hacemos algo? Ve el primer año a estudiar teología. Si en este año tú confirmas de que eso es un llamado, perfecto. Si no pasa eso, ok, no se ha perdido porque vas a aprender mucho y puedes decidirlo. Y así se fue a Argentina. No me salía mal, me salía mejor, de hecho. Era menos costoso también. Pero bueno, él se va y pasa ya su año y viene. Y ustedes se podrán imaginar que lo primero que hago, después que le doy la bienvenida, que estamos en casa, fue, ¿y qué tal? Cuéntame. Y fue lindo. Ese año él tuvo una oportunidad que normalmente se da para el segundo o tercer año, pero le dieron la oportunidad de ir a hacer una campaña evangelística. Y fue en esa semana de campaña evangelística que él me dice que sintió la confirmación. Amén. Vino decidido completamente. Ya había tomado su decisión, estaba feliz. Wow, para mí fue un descanso, qué bien, gloria a Dios. No hay cosa más linda que nuestros hijos sigan al Señor, hermano. No importa que no sea sirviendo como un pastor, no importa que no sea, pero si el Señor hace ese llamado, pues gloria a Dios.
Pero lo que hagan, lo que sean, que puedan ser siervos de Dios. Esa experiencia la tuve con el hijo mayor mío. Se fue a estudiar medicina. Ajá. Trabajó aquí en el hospital y en una me dice, papi, el Señor me chilló. Se fue al ministerio, su primer campaña fue en el África, su primera iglesia en Alaska y ahora actualmente está aquí como pastor en Atlantic. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos salvar a nuestros hijos, hermano. Esa es la gran verdad. ¿Estamos trabajando para el mundo? Sí, para nuestra familia también. Salvemos, seamos canales de salvación para nuestros seres amados. Ahora mi hijo está sirviendo como pastor asociado en King, Texas. Allá está, con su muchacha, ya casado. No me quiere hacer abuelo todavía. Ya tienen 4 años de casado. Pero es lindo eso. Y ¿saben lo más lindo? Que las almas que él gane son mis nietos. Hay una diferencia entre la predicación y el estudio bíblico. Claro que la hay. La predicación se limita a escuchar, ¿verdad? Pero cuando se está ofreciendo estudios bíblicos hay oportunidad para explicación. Eso es lo que hace poderoso ese contacto personal, que no hay que desaprovecharlo. Es una oportunidad muy linda. ¿Estamos bien? Entonces, impartiendo, predicación, escucharlo, explicaciones. El estudio bíblico es el plan de Dios. Se espera que cumplamos esto con fidelidad. Dice la señora White, mire lo que dice. En visiones de la noche, pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándole la palabra de Dios. ¿Será que se estaba anticipando a nuestros días? Gloria a Dios. Veía multitudes. Yo quiero formar parte de esa multitud. Yendo a la casa, dando estudios bíblicos, compartiendo la verdad, viendo ojos brillar por el mensaje poderoso de la palabra de Dios, escuchando gente tomar decisión por Jesús. Ese milagro lo quiere ver el Señor. La obra evangélica, dice Evangelismo, página 16, la obra evangélica, la tarea de abrir las escrituras a otros, el amonestar a hombres y mujeres acerca de lo que sobrevendrá al mundo, ha de ocupar más y más tiempo de ¿quiénes? ¿Y esos quiénes somos? ¿Qué es lo que debe ocupar más tiempo tuyo? Más y más tiempo. La obra evangélica. Hacer evangelismo. Eso es. ¿Qué decimos del testimonio personal? Ahí lo tiene. Después de sanar a muchos hombres, le dio la misma indicación que al endemoniado de Gadara. ¿Ustedes recuerdan que le dijo? ¿Él se quería venir con Jesús? Sí, se quería montar en la barca. Si Jesús le había hecho tanto bien, pues quería seguir con Jesús. Pero Jesús le dice, vete a tu casa. A los tuyos, cuéntales. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Es eso lo que el Señor nos ha mandado a decir. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? Tu experiencia, tu testimonio. Lo que viviste, lo que has vivido, lo que has experimentado en el Señor. Eso tiene poder. Pueden contradecir la palabra de Dios, pero nadie puede contradecir tu experiencia. Tu vivencia. Eso tiene un poder extraordinario. Así que el testimonio personal juega un papel sumamente importante en esto. Miren Evangelismo, página 355. Decidles cómo hallasteis a Jesús
¿Y cuál ha sido vuestra felicidad desde el día que empezaste a servirle? Nuestro énfasis no está en el mundo que vivíamos allá afuera. Ahí no está nuestro énfasis. No. Estamos perdidos. Y si puedes pasar por ahí rápido, pasa. Si hay que destacar algunas cositas, hazlo. Pero lo que más importa en tu testimonio personal es decirle cómo hallaste a Jesús. Es decirle cómo ha sido Él la razón de tu felicidad desde el día que empezaste a servir. Eso es lo que tenemos que destacar. ¿Verdad que sí? Y sigue diciendo, hablarle de las alegrías que se experimentan en la vida cristiana. ¿Cómo preparar un testimonio personal? Hay algunas ideitas que ustedes tienen. Diga, cuente al que le escucha cómo era su vida antes de ser cristiano. Pero por favor, que no sea la parte más gozosa de su experiencia. No puede ser, ¿verdad? No puede ser. Háblele de eso, sí, tiene que resaltar. ¿Dónde estaba? Para que sepan de dónde lo sacó el Señor. Sí, por supuesto. El lodo donde estaba, allí, en ese hueco donde había caído. Sí. Dígale eso. ¿O de dónde lo libró si no estaba? Cuente cómo llegó a ser cristiano. Miren lo que hice. Yo les he estado contando parte de mi testimonio, ¿verdad? Sí. Es verdad que mi vida estaba joven. Tuve la oportunidad de conocer al Señor a los 13 años. Gloria al Señor. Otros han tenido una experiencia más dramática. Bueno, cuenta eso, pero resalta lo que hizo el Señor contigo. Cuenta cómo llegó. Diga lo que Cristo significa para usted. ¿Cuándo? Hoy. Claro, ¿qué significa para ti? Y invita a la persona a aceptar a Jesús hoy. Sería bueno hacer un testimonio, escribirlo. Eso es una buena tarea, ¿sabes? Puede hasta ir a una revista. Alguien me dijo un colega, tengo un desafío. Estoy preguntándole a los hermanos cuál ha sido su testimonio y quiero escribir un libro de testimonios. Debe ser lindo leer un libro de eso, ¿verdad? Ah, buena idea. Pastor, te la dejo. Testimonios, cosas bonitas de todos. Eso va a ser poderoso cuando alguien lo vea. Excusas comunes, bueno, ustedes tendrán algunas clases donde esto se va a resaltar, así que voy a pasar rapidito. Habrá alguien que te diga, no me interesa nada de la Biblia. Ustedes saben, eso pasa. ¿Qué hacer en esos casos? Los cristianos son hipócritas. ¿Sabían eso? ¿Sí? Dios nos libre a nosotros, ¿verdad? Dios nos libre. Pero definitivamente hay. Ok, pasamos aquí rápido. Pasamos. Bueno, sí, esa parte que no la tienen escrita. La idea es, cuando usted está haciendo el contacto y hay preguntas, hay resistencia, hay malas experiencias en la Biblia, en la persona, con algunos miembros de la iglesia, en fin, cuando dicen yo sé toda la verdad, no necesito que nadie me enseñe, pues es interesante, esta expresión pudiera ayudarle. No intento decir que yo estoy en lo correcto y usted está en lo incorrecto. Por favor, nunca haga sentir que la persona está equivocada. No le saque eso, no se lo restriegue en la cara. No. Usted lo que tiene que enamorarle de la verdad que usted tiene. Porque cuando usted le dice, tú estás equivocado, no, lo que tú estás pensando está mal, eso no abre puertas. Familia, eso no abre puertas, eso cierra. Crea barreras. No, entonces, por favor, no intento decir que yo estoy en lo correcto y tú estás en lo incorrecto. Tal vez ambos estemos equivocados. Suena interesante. Con alguno puede funcionar. Eso no está ahí. Ya que somos humanos, pero de una cosa sí estoy seguro, que de Dios
es lo correcto. Amén. Que Cristo es lo correcto y la Biblia. Eso nada más lo tiene él. Con algunos puede funcionar. Así que tienen ustedes allí ¿Eso esa lo tenemos idea. nosotros, pastor? ¿Cómo dice? ¿Eso lo tenemos nosotros? No lo Sí. encuentro. ¿A dónde está? No está, no lo No, encontramos. no está, no. No lo encontramos. De la predicación. Ustedes se están preparando como evangelistas, ¿verdad? Evangelistas que el Señor va a usar, no tengo la menor duda, para predicar con poder la palabra del Señor. Ahora, hay 12 leyes que quisiera resaltar. La primera de ellas, ¿cómo se le llama? La ley de identidad. La ley de la identidad. ¿Dónde está eso? Aquí atrás. Y miren, ahí está en rojo la letrita que ustedes deben colocar, la palabra que deben colocar. Entonces, la ley de la identidad me dice que cuando yo estoy predicando, que yo como evangelista, que yo como el siervo del Señor, la identidad consiste en reproducir en el carácter del enviado el amor fiel y paciente de ¿quién? El enviador. Del que me envía. ¿Quién nos envió? Cristo. ¿A quién nos tenemos que parecer? A él. El carácter. Gloria al Señor. Ustedes saben que la primera vez donde empezaron a llamarles cristianos a los cristianos, Sí. ¿dónde? Antioquia. Y saben por qué, ¿verdad? Porque seguían a Cristo. Pero eran burla. Parecían a los que hablaban. Y parecían de quién hablaban. Se parecían a quien hablaban, de quién hablaban. Y se parecían a Jesús. Oye, me parece que fue extraordinario que le llamaran cristianos por hablar de Cristo. Perdón, pastor. Dígalo. Yo antes de que se llamaran cristianos, yo entendí que a la iglesia se le llamaba el camino. El camino. Seguidor de- Así dice. Así mismo. Seguidor de ese camino, lo dice la escritura. Pero me gusta más el nombre que le dieron después. Cristianos, cristianos. Nosotros somos llamados cristianos. Ustedes saben el inmenso honor de ser llamados cristianos. Pero si es cierto que es un honor, es una alta responsabilidad. Porque nosotros somos embajadores de Cristo. Y si la gente ve a Cristo en nosotros, aleluya. Gloria a Dios. La honra sea para el Señor. Amén. Eso es evangelismo encarnado. Lo primero entonces consiste en reproducir manifestado por el llamado al perdido. Es la forma más efectiva para decirle a alguien que Jesús es el Salvador, porque lo ven en mí. La identidad. Y este texto, conocido, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que es dicho para nosotros. Yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, cuando dice allí, estoy a la puerta y llamo, se lo está diciendo a la Odisea. Afuera. Afuera. Fuera de la iglesia. No lo está diciendo a nosotros. Nosotros se lo aplicamos a los de allá afuera, ¿no? Nosotros. ¿Qué puede estar tocando la iglesia? ¿Lo tenemos fuera? No puede ser. Si nos queremos parecer a Él, tiene que estar ahí, bien dentro. Aquí, aquí, todo. Entonces es a nosotros. Y si me oyes y entro, cenaré, algo íntimo, cenaré contigo. Es esa intimidad. Es eso lo que nos hace, nos identifica con Él. Es eso lo que nos va a dar la identidad con Jesús. Muy bien. Número 2, la ley de pertenencia. La efectividad de un predicador está en proporción directa al nivel de soberanía que el Señor tiene en su vida. ¿A quién le pertenecemos? ¿Somos de quién? Entonces, ¿Él es nuestro soberano? Si Jesús es mi soberano, quiere decir que Jesús es mi rey. Y nosotros no logramos entenderlo mucho, ¿saben? Y yo entiendo.
Porque nosotros no vivimos en países donde la figura es un rey. Pero el rey lo que quiere lo tiene. Y el súbdito que recibe una solicitud del rey no se puede negar. Así de sencillo. Qué bueno que nuestro rey es bueno, ¿verdad? Amén. Nuestro rey sabe ser rey. Ahora nosotros le pertenecemos porque así lo decidimos. Nosotros no hemos sido obligados a hacerlo. Ha sido voluntad propia. Y aquí estamos porque le pertenecemos. Y un evangelista debe estar claro que su identidad de Jesús y a quien le pertenece es al soberano. Y lo que el soberano diga. Y ya el soberano dijo. El soberano dijo que requiere que nosotros pasemos tiempo con Él. ¿Miren lo que quiere el soberano? Tu rey. ¿Qué quiere tu rey? Que estés con Él, que pases tiempo. Y estableció a 12 llamó el Señor Jesús para estar bien cerquita, dice a quienes llamó apóstoles, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Es mucho lo que nos está pidiendo el Señor. Que estemos con Él. ¿Quién gana? ¿Quién gana con esto? Los que más ganamos somos nosotros, mis queridos. Y más en este ministerio tan especial que Él nos está confiando. Nosotros somos los que más ganamos. Por eso, la ley de la pertenencia. Le pertenecemos a Él. ¿Cuánto? Todos. Eso es 100%. ¿Y a la esposa? ¿Y a los hijos? No, a Jesús 100%. Y recuerden que las añadiduras de Jesús son buenas. Pero 100% Jesús. Eso es, claro que sí. Lo demás viene por añadidura y ese es bueno, ese es bueno. Número 3. La ley del segundo testigo. Aquí me van a ayudar con esto, a ver cómo lo entienden. Dijimos que la primera es identidad. La número 2, pertenencia. La número 3 es segundo testigo. Miren ustedes esto. Las credenciales que identifican al predicador de Dios consisten en que su testimonio fue presentado en primer lugar ¿por quién? Por el Espíritu en su vida y en su auditorio. A ver, ¿qué significa entonces la ley del segundo testigo? ¿Quién quiere decir? Allá. Consolador. Ajá. ¿Qué quiere decir? Vivir lo que predicamos. ¿Cómo? Primero es el Espíritu Santo y yo soy el testigo de él. ¿Se captó? El primer testigo de Jesús es el Espíritu. Y cuando el Espíritu nos llena, Yo soy su Segundo testigo. Él nos usa. Tremendo. O sea, tenemos que escondernos en el Espíritu. Tenemos que dejarnos usar por el Espíritu. Porque el testimonio que recibimos es del Espíritu. Y nosotros somos. Ok, quedó claro. Dice la Escritura, Juan 10:3. A este el portero le abre y las ovejas, ¿qué cosa? Conocen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las saca del redil. Conocidos, relación cercana con el Espíritu Santo. Él es el que nos usa. Número 4. La ley de la renuncia. Estamos hablando de las leyes, 12 leyes de un evangelista, de un predicador. Somos testigos llamados a decir de quién somos y no quién somos. Somos llamados a decir de quién somos. Ahí está el secreto, mis amados. No, nosotros aquí no contamos, honestamente. ¿Qué de nosotros? ¿Qué es lo más bueno? Nada. Infeliz pecador. Jesús nos dijo, sí, en esto conocerá el mundo que vosotros sois discípulos. El favor los unos con el otro. Ahí está. Entonces es la ley de la renuncia. Yo renuncio a mí, exactamente, no es otra cosa. No soy yo el centro de este asunto.
Yo no soy el protagonista. Wow, yo tengo que renunciar para hacer eso. Por eso que Pablo llega a decir, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Ahí está, el secreto está en renunciar a nosotros. Es que nuestro yo es el que nos hace daño. Muera. Nuestro yo nubla las cosas. Nuestro yo no deja ver a los demás a Jesús en nosotros. Así que yo renuncio. Punto. Señor, toma tú el control. Esa es la ley de un evangelista. A cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es que tenemos que renunciar no solo a lo que poseemos, sino a nosotros mismos. Eso va más allá todavía. Muy bien, la ley de la renuncia. ¿Cuál es la primera? La ley de identidad. La segunda. Pertenencia. La tercera. Segundo testigo. Y la cuarta. La renuncia. Vamos bien, vamos bien. La ley de la consecuencia es la número 5. Yo soy enviado es para estar con el destinatario. A ver quién me envió. Miren lo que dice Juan 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Miren, esa es la oración. Yo he sido enviado para estar con el destinatario. A ver, ¿quién es el destinatario aquí? Jesús. Ya va. ¿Quién me envió? Jesús. Jesús me envió. ¿A dónde me envió? Al mundo. Al mundo. ¿Quién es el destinatario? El mundo. Tu vecino es el destinatario. La persona con la que... Tu amigo, tu compañero de trabajo, ese es el destinatario del mensaje. Yo soy una carta, Jesús me remite en mí. Así es. Entonces el destinatario es ese a quien le vas a servir. Y ese destinatario, con él yo tengo que estar. ¿No recuerdan que Jesús dijo, vosotros sois la sal de este mundo? Y para que la sal, ¿qué debe hacer? Tenemos que estar con el destinatario. No puede ser de lejito nada más. Se necesita ese contacto que hace posible que haya una transformación maravillosa. Número 6. La ley de la urgencia. Ley de la urgencia. La finalización de los tiempos me urge a considerar que la misión comienza donde mi responsabilidad termina. ¿Alguien que me ayude a entender eso? Estamos hablando de la ley de la urgencia. ¿Y qué es lo urgente aquí entonces? Y predicar el Evangelio en ese contexto, ¿qué es? ¿Qué es predicar el Evangelio en ese contexto? Ganar alma, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi urgencia en ese contexto es precisamente cumplir la misión. Cumplir la misión. ¿Y cuál es la misión? Predicar el Evangelio. El resultado de predicar el Evangelio será ganar almas. Esa es mi misión. Hacer responsablemente cumplir con mi misión. Y cuando la misión comienza, dice, ¿cómo es que dice? La finalización, cuando mi misión, lo que yo debo hacer, lo hago, entonces, ¿qué va a pasar? La responsabilidad termina. No. ¿Qué va a pasar? No, cuando mi responsabilidad termina, entonces comienza la misión. Ahí está. Ese es el secreto. Mi responsabilidad es hacer lo que el Señor me ha pedido. La misión es la obra que hace Dios a través de nosotros. Apenas comienza la misión, la obra maravillosa de Dios cuando yo hago mi parte y me hago un colaborador del Señor. Y eso es urgente. Yo no tengo que dejar eso para mañana. Eso es para vivirlo ya. Necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor está ansioso de hacer su misión, ¿verdad? Usarme a mí para salvación. Mucho antes, pastor, mucho antes de incluso el bautismo, porque esa fue mi experiencia. Usted conoce a Aníbal Santelí, que era pastor. Claro. Él, cuando yo asistía a la iglesia como visita, él me dijo,
tú tienes cara de pastor. Y un día me puso a orar. Porque yo no sé orar, yo lo que sé rezar. Pues reza, me dijo. Pero haz lo que sabes. Haz lo que sabes hacer. Y me llevó a un asilo de ancianos. Y ahí comencé a dar y que estudios bíblicos, pero a mi manera. Porque yo era predicador de la Iglesia Católica. Cuando el Papa fue a Venezuela por primera vez, yo era de la Legión de María. Y hacíamos células. Y él me dijo, ¿qué estudias tú antes? Me dijo, yo hacía esto y esto. Pues hazlo ahora, pero con la verdad. Ese Aníbal Santelí es uno de mis pastores. Sí, del equipo. sí. Tremendo ese muchacho. No, y mi pregunta es de qué legión es ahora. Ya lo he escuchado. Dice Apocalipsis: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y allí está nuestra responsabilidad. Y eso es con urgencia, hermanos. Hay que ponerle urgencia a este asunto. Ponerle urgencia porque hay gente, mucha gente que está muriendo sin esta esperanza. Yo no sé cómo le vamos a hacer a eso. Honestamente, nosotros salimos a predicar hoy, nos vamos de aquí toda esta semana y pasarán los días, los años y hacemos nuestra obra y todavía va a ser falta que muchos se nos unan. Pero lo importante es que hagan lo que Dios te ha pedido. ¿Cómo va a terminar el Señor esto? Eso está en sus manos. Y Dios va a hacer bien su trabajo. Nosotros somos solo colaboradores. Somos instrumentos en su mano. Número 7. La ley de la congruencia. Un mensajero es tal en función de ser un custodio del mensaje recibido y un transmisor respetuoso del mismo. Ahí se aplica inclusive esa expresión que dice, de lo recibido de tu mano. Sí, lo está diciendo David en el contexto claro. He recibido bendiciones, te doy. He recibido recursos, te doy. Pero he recibido tu verdad, esa es la que doy. Debe haber congruencia. Tenemos que dar lo que el Señor nos ha dado. ¿Está bien? Dice la Escritura, 2 Timoteo 4, 1 y 2, ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo que prediques ¿qué? Y la congruencia tiene que estar en que esa palabra sea verdad, sea la verdad vivida en nuestra vida. Debe haber congruencia. Porque nuestros actos hablan más duro que nuestras palabras. Número 8. La ley de la fuente. La palabra es dependiente del ser. Y es por el ser donde se esclarece la palabra. ¿Qué entendemos por eso? El Espíritu Santo es el que te ilumina para el entendimiento de la palabra. Sin esa oración y esa conexión con el Espíritu no vas a poder entender e interpretar su palabra. Juan 3:34, porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios. ¿Quién es la fuente? Dios. Dios. Él es la fuente, Él es la verdad. A Él es que predicamos. Número 9. Mira, por eso yo no tengo esto. La ley de la encarnación de la palabra. En tu vida, el mayor sermón a favor del cielo, tú eres el mensaje viviente. ¿Cuál es el mayor sermón a favor del cielo? Nuestra vida. Que tú vivas ese sermón. Que tú vivas eso. Que la gente lo vea. No solo lo escuche, sino que lo vea. Es la encarnación de la palabra. Eso es evangelismo encarnado.
Volvemos, ¿verdad? Ese es el tema central que tenemos. Eso es evangelismo encarnado. Es vivir lo que decimos, vivirlo, que haya esa congruencia. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora la palabra de Dios se hace carne en nosotros. Lo vivimos, se internaliza en nuestra vida. La vivimos como el Señor quiere que la vivamos. Número 10. Ley del orden lógico. Organizar las ideas de un sermón aumentativamente en descubrimiento y en fuerza. Es, por favor, vamos a presentar la palabra. Debemos hacerlo de lo sencillo a lo más complejo. Más sublime, ¿eh? ¿Sí? Ustedes ven que, por cierto, hablando de esto, la fe de Jesús, que muchos usamos para dar estudios bíblicos, ustedes ven que va de lo más sencillo, de lo más conocido, a lo que menos se conoce. Es gradual. Necesitamos presentar la palabra así, forma gradual, en orden lógico, para que sea más entendida y más beneficiosa. Toda tu palabra es verdad. Número 11. La ley psicológica. Todo sermón debe guardar equilibrio entre la razón y la emoción. A ver, yo a veces he escuchado decir, es que se apela mucho a los sentimientos. ¿Hay que apelar a los sentimientos? ¿Hay que apelar a los Claro que sentimientos? sí, claro. ¿O solo la razón? No, porque... ¿Qué somos nosotros? No. Seres de emoción y razón. Y la verdad tiene para ambos. Y qué bonito. Miren, cuando estábamos escuchando el video, yo pude notarlo. El video era un predicador que está usando una estrategia interesante, ¿no? Estoy seguro que no es un predicador adventista. No. Pero está usando, sí, es un ventríloco. Pero qué poderoso el mensaje, ¿verdad? Qué poderoso. Entonces, se apela a la razón, se apeló a la razón, a la lógica, claro que sí, y a la emoción también. Yo vi algunos ojitos que se aguaraparon. Nos tocó el corazón. El mensaje de Dios tiene que tocar el corazón. Porque el corazón y la mente, el Señor hace sus maravillas. Muy bien, la ley psicológica. Por tanto, dice Hechos 2:36, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo está escuchando un judío que tuvo que ver, un sacerdote que tuvo que ver con la muerte de Jesús. Ustedes lo crucificaron. Eso pega, ¿verdad? Pero Dios lo hizo Rey, nuestro Cristo. Así que las emociones, sin duda alguna, son usadas. Y la número 12 y última de esta sección es la ley de la evaluación. La forma como se entrega el mensaje y la comprensión que el auditorio tuvo del mismo son los elementos evaluables en el proceso homilético. A mí me encanta cuando leo ese pasaje de Jesús. Miren lo que dice aquí Jesús. Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? No le tiene miedo a la evaluación. No. ¿Y vosotros quién decís que soy? Qué interesante, ¿no? Nosotros creo que necesitamos evaluarnos, hacer autoevaluación. Yo creo que yo puedo tener el valor de decirle a mi esposa, amor, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo ves? Al esposo. ¿Y por qué no a los hijos? Que ven lo que ellos están viendo que estoy haciendo como un siervo del Señor. Yo creo que me sería muy útil saberlo, ¿verdad? Para hacerlo mejor. Para hacerlo mejor. Y eso nos hace más humildes. ¿Por qué? Porque no es depender solo de nuestras capacidades y habilidades, sino saber que en verdad estamos dependiendo del Señor.
El secreto de esto, mis amados, es que el Señor se refleje, se muestre en nuestras vidas. Así es. Muy bien, queridos, terminamos esta sección. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie un poquito? Pastor, cantamos, hacemos algo y luego usamos unos 20. Si usted quiere leerlo desde el capítulo 1, excelente. Si usted quiere leerlo del último capítulo, lo que usted quiera. Escoja 3 buenas horas de ese libro. Y ponemos horas y no número de páginas, porque así todos leemos igual, el mismo tiempo. Sí, ese, el mejor. Ese mismo. El rojito. Sí, rojito, pueden leerlo también de online, pueden leerlo. Servicio cristiano. Servicio cristiano. Sí, hay que hacer un reporte, el pastor Abdiel, el equipo estará recibiendo de lo que se lee. Le dedico 3 horas para leer 3 horas. y destaca. El reporte, ¿cuán largo? ¿Cuántas hojas? Máximo una hoja, máximo. Puede Resumen hacerlo ahí en concentrado. media hoja o una hoja completa. Usted haga un reporte de lo que leyó, qué significó para usted. Sí, eso es. Ok, vamos al libro de Lucas, capítulo 8, 3 horas. Libro de Lucas, capítulo 8. Eso es para buscarlo ahorita, para la reflexión final. Con esto vamos a concluir. Lucas 8. Estoy diciéndoles, si quiere lo ponemos allí, Lucas capítulo 8. El capítulo 8 está lleno de historias lindas, definitivamente. De historias lindas. Ustedes recuerdan que me dicen los versículos anteriores al 40 que Jesús había subido en una barca y había ido al otro lado. ¿Y quiénes estaban al otro lado? ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Gadara. Gadara. Y ahí el Señor se encuentra con los gadarenos. Es muy probable que Jesús haya quitado una barca prestada, ¿verdad? Él no tenía barca, alguien se la prestó, un buen pescador, a menos que haya sido de Pedro o haya sido de alguien, no sé, no me dice, solo que se subió a una barca y fue allá, y fue con sus discípulos. Y luego ustedes saben, capítulo 8, Lucas 8, y vamos a ponerlo en el verso 40, ahí es donde quiero llamar la atención, verso 40. Entonces, después de pasar allá, el Señor hace un trabajo interesante. Y ustedes saben lo que sucede. El pueblo de Gadara no le gustó mucho lo que Jesús hizo. ¿Y qué le dijeron a Jesús? No nos conviene que estés por aquí. Y saben que eso se repite todavía. Tristemente. Pero vamos al versículo 40 y es donde quiero que saquemos algunas lecciones. Dice, cuando volvió Jesús, le recibieron, ¿cómo dice? Con gozo. Le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Me detengo allí. Cuando volvió Jesús. ¿De dónde volvió Jesús? De Gadara. Y Jesús vuelve de Gadara y se encuentra una multitud recibiéndole. Me detengo allí un momentito. Dice, cuando volvió Jesús. Saben, mis amados, Jesús vuelve pronto. Y lo que me gusta de este pasaje, si lo aplico a esa segunda venida de Jesús, es que cuando Jesús venga por segunda vez, va a encontrar una multitud. Una multitud. Serán muchos los que van a ser salvos. Y qué lindo será que tú y yo estemos en esa multitud, esperando al Señor, esperándole con gozo. Ahora, me gustaría que ustedes se imaginaran un poquito el acontecimiento.
Jesús había pasado al otro lado en una barca. Se fue con sus discípulos. Y la gente como que llegó a la conclusión, si Jesús se llevó la barca prestada de aquí, la debe traer aquí. Y como Jesús devolvía lo que prestaba, Lo que pedía. lo que pedía prestado, como Jesús era de palabra, como deben ser sus hijos, ¿verdad? Nosotros sus hijos. Sabían que Jesús lo iba a retornar, definitivamente. ¿Sabían cuándo? No. Se corrió la voz. Sí. Y empezó a llegar uno, el otro, el otro, el otro, el otro. ¿Sabían cuándo Jesús iba a venir? Pero seguía llegando uno, el otro y el otro. Ahora imagínense, no había celulares para decir, Señor, ¿y cuántos te faltan? Ahora imagínense eso un poquito más. ¿Y si a Jesús no lo hubiesen corrido de Gadara? ¿Cuánto les hubiese tocado esperar? Pero eso no importaba. Eso no importaba. Lo que importaba era que iba a regresar. Amén. Amén. ¿Tiene que ver eso con nosotros? Claro. ¿Qué es lo que importa? Su promesa. Eso es lo que importa. Que el tiempo que se tome, Dios sabe cuándo. Será el mejor momento. Nuestro trabajo no es ni adelantar ni atrasar. Nuestro trabajo es hacer la labor encomendada. Amén. Con fe, con optimismo, con la seguridad de que cuando el Señor venga va a haber una multitud que le va a recibir, porque nuestro trabajo va a producir fruto, y mucho fruto para el Señor. Entonces, cuando se decidió, tuvo que salir del lugar, se montó el Señor en la barca y regresaron. Y cuando llega, la multitud le recibe. Qué lindo eso, una multitud recibiendo a Jesús. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban cuando lo vieron? Gozosos, dice la Escritura. No empezaron a reclamarle, Señor, mira, ¿tú sabes el tiempo que tenemos aquí? No, nada que ver. Primero nuestro respeto al Señor, ¿verdad? No hubo eso. Había, dice la Escritura, gozo. Nadie se estaba quejando. Estaban gozosos, a la expectativa de ver a Jesús volver. Y así fue. Dios complació ese gran deseo que tenían y vino. Cuando llega y ve a esa gran multitud, dice la Escritura, vamos a leer el pasaje de nuevo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, gran gozo, porque todos le esperaban. Aquí sí, con este pasaje me encuentro con algo que me suena interesante. Dice que estaban gozosos porque le esperaban. A ver, me equivoco, yo no sé, pero a mí no me gusta esperar. ¿A ustedes les gusta esperar? ¿Sí? Van a pagar allí cuando terminan de hacer el mercado y tienen todo allí en la canasta, en el carrito y llegan. ¿Qué buscan ustedes? La cola que esté más larga. No, y no encuentran los artículos buscando la caja rápida. Así es la cosa. Entonces, ¿qué? No nos gusta esperar. Que no haya gente con No nos gusta ticket de esperar. descuento. ¿Y por qué aquí la Biblia dice que la multitud estaba gozosa porque le esperaban? Díganme ustedes. Esta era la culpable. ¡Oh, qué alivio! ¿Ustedes cómo están? Gracias, Abdiel, por venir, porque si no, yo sigo aquí, aunque me estaba molestando. Bueno, lo cierto que dice la Escritura que estaban gozosos porque le esperaban. ¡Wow! Y a mí no me gusta esperar. ¿Cómo se va a cumplir eso conmigo? ¿Cómo se va a cumplir eso contigo?
Había una multitud gozosa, regocijándose porque Jesús había regresado y estaban así porque lo estaban esperando. Noten, a los seres humanos no nos gusta esperar. Yo creo que es por eso que se venden tantos microondas. ¿Ah? 3 minutos. Por eso será que se vende tanta comida rápida, que por cierto le dicen chatarra. No le estoy haciendo propaganda, no la recomiendo, pero eso hace. Nos gusta rápido, nos gusta si vamos a un lugar que nos atienda rápido, si vamos al hospital, ahí sí no podemos hacer nada, ¿verdad? Ahí toca esperar, ahí toca 2, 3 horas, ya no sé cuántas, por eso a mí no me gusta ir. Pastor, se le olvida la palabra paciente. Así es, esperar. Entonces, a ver, la multitud le recibía y le recibió gozosa mientras la esperaba. Saben que yo creo que logré entender esto con una experiencia que tuve. Yo iba a hacer un viaje, iba a visitar a una iglesia, estaba trabajando en Venezuela, y para ir a esa iglesia era mejor irme en un carro, en un bus, que llevar mi carro. La vía no era nada buena. Y entonces me tocó ir a un lugar para comprar mi ticket. Pero cuando llego a comprar mi ticket, delante de mí había como 30 personas. Y sí, cuando vi eso dije, llegué a mala hora. Pero bueno, me puse la cola, tenía que hacerlo, no tenía otro momento para hacerlo. Y cuando estoy en eso me voy enterando, porque eso no se movía. Yo 5 minutos en el mismo lugar, 10 minutos y... A ver, ¿qué empieza uno a sentir? ¡Qué emoción! Me están probando la paciencia. No, ya estaba un poquito incómodo y cuando empecé a notar, es que la que vendía se estaba dando todo su posting. Entró una llamadita al teléfono y estaba atendiendo la llamada y la cola. Bien, gracias. Entonces, la gente que estaba allí cerca empezó a molestarse. En eso llega una señora, se me pone atrás, después llega otra y así, porque ya no era el último yo. Pero fue interesante que con la señora que llegó, ella me dice algo porque también se estaba sintiendo un poquito incómoda. Y empezamos a conversar. Y ella me preguntó que para dónde iba. Ya le dije, cuál era mi plan de viaje. Y entonces se dio el asunto al punto de que sí, le dije a lo que iba porque me preguntó, surgió la conversación y le dije entonces que era pastor y empezó a hacerme preguntas de la Biblia. Y la vi muy interesada. Así que ustedes se pueden imaginar, ese era mi chance. Y empecé entonces a darle, sí, fue un estudio bíblico, una cosa, la otra, cuando de repente era a mí que me tocaba. Honestamente, me desconecté. Yo no sé cuánto tiempo pasé, pero yo estaba feliz. Gloria a Dios. Ahora sí entiendo este pasaje. Lo entiendo. Porque esa gran multitud que estaba allí no estaba sin hacer nada. No estaba solo esperando. No estaba solo desesperado mirando el reloj a ver cuándo se aparecía Jesús ahí en el mar con la barca. No. Yo me puedo imaginar que esa multitud que estaba allí, uno, el otro, le estaba comentando a los que le escuchaban lo que Jesús había hecho por ellos. El milagro que había actuado en su vida. Y el otro comentándole a uno, al otro, y al otro, y al otro, y así todos estaban. Que cuando veo que dice la Biblia, cuando lo leo y dice que había una gran multitud que le esperaba con gozo, sé lo que estaban haciendo. Me lo puedo imaginar. Mis amados, Jesús viene. Amén.
y viene pronto. No importa cuándo. No nos demos mala vida por eso. ¿Y cuánto está demorando la ley dominical? No se trasnoche por eso. Pasemos tiempo con Jesús. Vivamos con Jesús. Busquémoslo en oración. Y dejemos que Él nos use. A medida que estemos haciendo el trabajo, a medida que otros se vayan haciendo felices por la tarea que estamos cumpliendo, nosotros estaremos gozosos. Amén. Y por eso cuando el Señor venga, ¿cómo le vamos a recibir? Gozosos. Le vamos a recibir gozosos. Porque estaremos viviendo el evangelismo encarnado, viviendo lo que el Señor nos dio. Es mi oración de todo corazón al pasar estos ratitos con ustedes, este ratito con ustedes, de que en algo le haya podido animar y que haya sido tomar la decisión de pasar más tiempo con Jesús. Amén. ¿Tú quieres decidir eso? Amén. De todo corazón. Amén.